días, hermanos. Muy contento de estar aquí en la casa del Señor. Amén. ¿Con qué prejuicios hemos llegado hoy a la casa del Señor? Vamos por la vida con prejuicios. Tenemos prejuicios. Supongo que con algún prejuicio hemos llegado. Tal vez un prejuicio positivo. Si decimos, bueno, se presupone que venimos a adorar al Señor. Es un prejuicio también eso. Presupongo que vengo con otros hermanos a adorar al Señor. Presupongo que se va a leer la palabra. Presupongo que la palabra se va a leer de la manera en la que yo estoy acostumbrado a leerla y va a estar de acuerdo a mi perspectiva. Son prejuicios. Nos acercamos a las personas, a la vida, a un montón de cosas con prejuicios. Tenemos prejuicios. Son los anteojos que cada uno de nosotros tiene. Son los lentes que cada uno tiene. Es nuestra propia tendencia a interpretar las cosas según nuestra propia historia, según nuestra propia percepción previa, según nuestro punto de vista, dónde estamos parados. Entonces, una de las mejores cosas, en vez de negar los prejuicios o decir, no, los voy a echar fuera, es reconocerlos. Y una vez que los reconozco, puedo trabajar sobre ellos. Una vez que yo reconozco el color que tienen mis lentes, mis lentillas, mis anteojos, una vez que reconozco qué gafas llevo, entonces puedo saber qué parte del espectro me estoy perdiendo. Cuando yo soy consciente del punto en donde estoy parado, puedo saber qué cosas estoy viendo bien y puedo ser consciente también de qué cosas no estoy viendo. Quiero invitarlos a que estemos orando ahora para que el Señor nos ayude en este tiempo, mientras nos acercamos a la palabra, que Él nos ayude a entender cuáles son los prejuicios con los que nosotros mismos cargamos. ¿Qué prejuicios llevamos en la vida? Y cuándo esos prejuicios limitan nuestro seguimiento de Jesús. ¿Oramos? Señor, queremos acercarnos a vos para que nos hables, para que toques nuestras vidas, para que nos des luz. Y queremos a su vez también que esa luz nos permita ser conscientes de aquellas cosas en las que nuestra vida, nuestra historia, incluso nuestra historia contigo, nuestra tradición contigo, estaba condicionando la manera en que interpretamos la realidad, en la que interpretamos lo que nos rodea. Señor, ayúdanos a ver y a ser conscientes de esos prejuicios y ayúdanos a actuar en consecuencia de manera que no limiten tu obrar, que podamos dejarte libertad a vos para que obres a pesar de esos prejuicios, por encima de ellos, resolviéndolos, quitándolos si es necesario, o ayudándonos a ser conscientes de que por tenerlos nos has dado un punto de vista particular que nos permite ver las cosas desde un punto de vista particular, Señor. Queremos que vos estés trabajando en nuestros corazones. Dejamos que tu Espíritu Santo obre. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos. Han visto que últimamente he estado leyendo bastante de Hechos. Hay un tema particular que quiero tratar, que ya lo hemos hablado un tiempo atrás con Guillermo, pero cada vez que me siento a preparar el mensaje sobre ese tema en particular, digo, falta algo. Para poder llegar allí, primero tenemos que ver algo más. Para poder construir una pared, primero tenemos que hacer cimientos. Para poder poner una puerta, primero tiene que haber una pared en la cual colocar la puerta. Entonces hay un proceso en la manera en la que nos acercamos a la palabra, en la manera en la que la palabra trabaja en nosotros, en el que se va construyendo nuestra historia con Dios, y en esa historia con Dios, Él va trabajando y va generando cambios en nuestras vidas. Abrimos nuestras Biblias, o las encendemos, en Hechos 10, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Esto está con un poco de eco, no sé a qué se debe ese reverb. Dice en Hechos que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Según este texto, Cornelio era alguien interesante con quien estar.
era alguien de autoridad, era alguien respetado y además era un seguidor de Dios, buscaba de Dios, era alguien bueno para la comunidad. Dicen que daba limosnas al pueblo judío, un pueblo sobre el cual él podía aprovecharse y sacarles recursos. En vez de quitarles recursos, dicen que él distribuía esos recursos. Él tenía una autoridad y muchas veces se aprovechaba esa autoridad para obtener beneficios para sí mismo. Él tenía una autoridad por el imperio que había conquistado ese territorio. Y él podía beneficiarse de eso. Era la costumbre. Era ilegal, pero era la costumbre. Beneficiarse de eso. Y en vez de hacer eso, él hacía lo contrario. Él beneficiaba al pueblo. Uno diría que cualquiera quisiera tener como amigo a Cornelio. Entre otras cosas porque tal vez podría beneficiarte ser amigo de alguien que tiene una autoridad. Uno diría que cualquiera quisiera ser amigo de Cornelio porque además hasta te podía dar algunos denarios con la cara del César. En vez de pedírtelos, dártelos. Cualquiera quisiera ir y ser amigo de Cornelio, según como está planteado aquí. Encima era un hombre bueno, era un hombre espiritual. Su familia era una familia. Todos querían, cualquiera querría ir a casa de Cornelio. ¿Por qué alguien no querría ir a casa de Cornelio? Dice que como a la hora 9 del día, vio una visión a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Despacha ahora a algunos hombres a Jope y manda traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Y después que el ángel que le hablaba se había ido, Cornelio llamó a 2 de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Y después de explicarles todo, los envió a Jope. Vamos a entender esto. Él no mandó simplemente 2 mensajeros. Él mandó un soldado del imperio para que se asegurara de que Pedro viniera aquí. Había una citación para Pedro. Cornelio, después de tener esta visión, él emite una citación para hacer traer a Pedro a su casa. ¿Por qué? Porque había algo más. Él estaba buscando de Dios. Hay quien dice que tal vez Cornelio fuese ese centurión que tiempo atrás fue a buscar a Jesús y cuando Jesús le dice: voy a ir a tu casa, dice: no hace falta que entres en mi casa, solo di la palabra y mis siervos. Tal vez lo era o tal vez no lo era. La palabra no lo aclara. Podía ser uno más o podía ser el mismo. La persona, la personalidad, las características que refiere son muy similares. Son las de alguien que buscaba de Dios, que trataba bien a la comunidad, que no ejercía injusticia desde su cargo, sino que ejercía justicia desde su cargo, y que quería algo más de Dios. Y Dios le escucha. El tema es que todavía había que hacer un trabajo. Porque hasta ahora, tal y como lo vemos en el texto, uno diría: es que ¿por qué me negaría yo de ir a ver a Cornelio? ¿Por qué habría de negarme si es buena gente? Si me invitan a ir a ver a un Cornelio, ¿por qué voy yo a no aprovechar esa oportunidad? Eso es en nuestro contexto, en nuestros prejuicios. Viene alguien de gobierno y dice: quiero escuchar tu consejo, tu mirada, lo que en la Biblia se llama voz profética, que es dar una perspectiva respecto del seguimiento de Jesús y de la realidad social. Si alguien viene a pedirte algo así, ¿por qué no aprovecharías esa oportunidad? Eso sería lo que tal vez podríamos llegar a pensar hoy, basados en nuestros prejuicios. Basados en nuestros prejuicios, lo primero que leemos de aquí es que Cornelio es alguien con quien uno quiere ir a hablar. Pero dice que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta. Tuvo hambre y deseaba comer. Otro prejuicio. Los siervos del Señor tienen hambre. Aparte de pasar tiempo en oración, tienen hambre. Y es interesante porque había alguien que le preparaba.
Tenía tanta dedicación a la oración y a la palabra que había alguien que le preparaba de comer. Había alguien que le servía. En ciertos contextos eso puede ser algo que dignifica a la persona y en otros contextos puede ser algo que generaría un poquito de... ¿Por qué se hace servir? ¿Se cree más importante que los demás? Prejuicios que podemos tener. Dice que le estaban preparando la comida y en ese momento él tiene un éxtasis, tiene una visión. Vio el cielo abierto, un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por las 4 puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Y tenía hambre. Si tenemos que interpretar los prejuicios, si había algo que lo iba a condicionar en ese momento, que en ese momento él estaba con hambre. Entonces estás con hambre y te ponen delante algo y te dicen, sírvete lo que quieras. Vas a tener que matarlo, eso sí. Y resulta que entre esas cosas que hay ahí son las que tú no acostumbras a comer. Son las que tu ley dice que está mal comer. Son esas cosas que tú consideras repugnantes. Entonces ahí entran en choque 2 prejuicios. El hambre y las costumbres. A veces nos encontramos con personas en nuestro contexto que pueden estar necesitadas de algo de comer. Y hay un prejuicio muy interesante, que es que tienen que aceptar lo que sea que les demos, aunque sea basura o aunque sea lo que nos sobre. A veces alguien nos pide algo de comer y lo que le damos es basura. Por nuestro prejuicio, si me está pidiendo algo, va a aceptar lo que sea. Y la verdad es que una persona que tiene hambre también tiene deseos de satisfacer ese hambre con algo que él considere digno. Si la persona que me está diciendo que tiene hambre, tal vez por una cuestión cultural, religiosa, no acostumbra a comer derivados del cerdo, yo no le puedo imponer. Estoy dañando su integridad y su dignidad si le estoy imponiendo. Pero por nuestro prejuicio de que quien está en necesidad tiene que aceptar lo que sea que le demos, aunque sea basura, les vamos a dar basura. Pedro tenía hambre y le estaban preparando su comida. Y a la vez se le ofrece y se le pone delante de él lo que él considera basura. Ahora hay una cosa interesante, que quien le pone delante de él lo que él considera basura no es cualquiera, sino que es Dios. Dios le pone delante de él esas cosas que a él le repugnan y le dice, de esto mata y come. Y entonces nace de Pedro una conducta que es muy común en todos los que intentamos seguir a Dios, los que intentamos leer su palabra, los que intentamos reunirnos y adorarle, y es decirle a Dios cómo son las cosas. Y decirle a Dios lo santos que somos. Y recordarle a Dios lo buenos que somos y lo correcto que somos y cómo nosotros seguimos la manera correcta de seguir a Dios. Pedro le está diciendo a Dios cómo hay que ser santo y cómo él lo era. De ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez, llega a él una voz y ahora aclara la situación. Porque claro, hasta ese momento uno no puede saber que esto es una prueba, una tentación, de qué se trata. Hasta ese momento, Pedro no sabe de qué viene esto. Lo que sí sabe es que tiene hambre y que se le ofrece algo que él rechaza. Pero ahora viene una clara indicación del Señor. Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Entonces ahora Dios cambia la perspectiva.
le cambia la perspectiva de relación con esto. Dicen que esto sucedió 3 veces, se repitió 3 veces. Es un recurso literario y un recurso racional en la manera de pensar las cosas semíticas y judías, la repetición y la repetición por tercera y por una cuarta vez. Porque si esto se repitió 3 veces, en total fueron 4. La primera y se repite 3 veces. Si leemos en Proverbios y en Eclesiastés, se usan esos juegos de palabras. Por 3 veces y por una cuarta. Los profetas lo utilizan muchas veces. Cuando querían marcarle un error al pueblo, le dicen, por 3 veces que te has equivocado y por esta cuarta. La repetición como algo para que nos quede claro cuál es el mensaje que nos tiene que llegar. ¿Por qué? Porque ese mensaje está yendo contra un prejuicio. Entonces, lo normal es que cuando nos encontramos con algo que va contra nuestros prejuicios, lo primero que decimos es, no, esto no puede estar queriendo decir esto. Esto me está queriendo confrontar. Entonces me voy a reafirmar en mi perspectiva. Cuando una vez más se me plantea, yo ya tal vez empiece a dudar o tal vez me reafirme más. Pero cada nueva repetición se reafirma en quién es el que da el mensaje, en este caso, que es Dios. Y en este caso se empieza a confrontar lo que Dios quiere con nosotros con lo que nosotros le decimos a Dios que hemos hecho para Él. Dios está confrontando a Pedro con su idea de santidad, con su idea de religiosidad, con su idea de prácticas. Y le está diciendo, lo que yo he hecho limpio, no lo llames tú impuro. Mientras Pedro estaba perplejo, pensando en lo que significaría esta visión, sigue el texto, he aquí, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, aparecieron a la puerta. Y llamando, preguntaron si allí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. O sea, sabían 2 cosas, sabían su nombre real y sabían que le llamaban Pedro la gente de la iglesia. Y estas personas que venían eran 2 siervos de un centurión destinado a imponer la sumisión del imperio al pueblo de Israel, y uno de ellos un soldado, que en este caso la idea de soldado y policía no había esa división. Entonces golpean a la puerta 2 personas en nombre de alguien que puede ser una autoridad, que podría ser alguien que persiga, porque ya había empezado procesos de persecución en la iglesia. Y uno de ellos en misión oficial, que por lo que vemos aquí, al final de cuentas en realidad es solo un custodio, pero bien podía ser alguien que venía a ejecutar una orden de detención contra Pedro. Dice que preguntaron por Simón, por Pedro, y mientras Pedro meditaba sobre la visión, Pedro seguía trabajando, procesando esto que acababa de vivir, porque hasta este momento no tenía sentido. ¿Por qué Dios se preocupa tanto por confrontarme con mis prejuicios? ¿Por qué Dios está tan interesado en esto? ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere hacerme ver este tema? ¿Por qué Dios quiere trabajar con esto? Que a mí me parece lo correcto. Si yo sé que es lo correcto y lo he practicado toda mi vida. ¿Por qué Dios está tan interesado en eso? Porque entonces dice que el Espíritu le dijo, mira, 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Pedro descendió donde estaban los hombres y les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron a Cornelio, el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que te hiciera venir a su casa para oír tus palabras.
Los mensajeros que venían en nombre de Cornelio también tenían sus prejuicios. Ellos presuponían que Pedro no tenía por qué negarse a ir. Pero aunque presuponían eso, le aclaran que no lo mandó a buscar Cornelio por intención propia, sino porque un ángel se lo dijo. Porque presuponían que era necesario dar esta autoridad de parte de Dios. Dicen que Pedro los invitó a entrar y los hospedó. Al día siguiente se levantó y fue con ellos, y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. Al otro día entró en Cesarea. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies, lo adoró. Cornelio tenía una tradición previa, politeísta, pero tenía ciertas características esta tradición que incluían el hecho de reconocer que determinadas personas podían ser elevados al nivel de dioses. Así es como se construye el panteón politeísta. Porque los dioses principales tienen muchos hijos o porque personas humanas normales son elevados. Entonces, en su manera de ver el mundo, en sus prejuicios religiosos y culturales, él presuponía que Pedro era alguien que estaba elevado, que Pedro era alguien más que el resto. Y entonces se arrodilla, como para adorarlo. Hay comunidades enteras que hasta el día de hoy siguen haciendo esto, porque han construido su estructura religiosa, su estructura de adoración a Dios, basados en esa perspectiva que era la de Cornelio. La de asumir que hay personas que han sido santificadas y que entonces a esas personas se pueden llegar a venerar. Eso tiene que ver con una perspectiva cultural, es un prejuicio. Mas Pedro lo levantó diciendo: ponte de pie, yo también soy hombre. Él confronta el prejuicio de Cornelio de estoy trayendo a alguien santo a mi casa con yo también soy una persona. Yo también soy necesitado de Jesús. Yo también soy pecador. Y conversando con él entró y halló mucha gente reunida. Y entonces le dijo, y aquí es para que entendamos por qué fue necesario todo este proceso. Quienes ya conocen el texto, quienes ya conocen la cultura judía, ya lo saben. Los judíos no se juntaban con otros que no fueran judíos. No visitaban a otros que no fueran judíos, no se asociaban con otros que no fueran judíos. Y menos aún con los samaritanos, pero eso era un problema. Había prejuicios de parte de la comunidad judía hacia cualquier otro. Entonces dice, vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso cuando fui llamado, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto pues, ¿por qué causa me habéis enviado a llamar? Es necesario entender todo este proceso para entender lo que Dios quiere y lo que Dios hace cuando quiere que su palabra sea conocida de manera específica por un grupo de personas. No digo por una persona, sino por un grupo de personas. Cuando Dios quiere llegar a un grupo de personas, Dios trabaja en múltiples espacios. Dios le habla a personas que no pertenecen a lo que estamos acostumbrados a pensar que son las comunidades de fe. O que no pertenecen a nuestra perspectiva de lo que es ser una comunidad de fe. Y Dios habla con estas personas. Sí, habla. Dios no habla solamente con nosotros. Dios habla con aquellos que le buscan. A veces por sueños, a veces por visiones, a veces por reflexiones.
Dios está preocupado porque la humanidad se vuelva a Él. Dios nos habla a nosotros como iglesia y nos confronta con nuestra propia religiosidad, con nuestra propia estructura religiosa, con nuestras propias costumbres religiosas, con nuestras propias prácticas, para hacernos ver cuándo algunas de ellas están siendo un estorbo, un impedimento para que su palabra sea extendida. Y lo va a hacer, y lo va a hacer una vez, y otra vez, y otra vez más. Y a lo largo de la historia podemos ver episodios, eventos específicos, donde Dios hizo eso con las grandes iglesias, con las grandes comunidades que se consideraban somos la iglesia. Lo hizo cuando surgen todos los distintos movimientos de reforma, que no hubo uno solo, sino que hubo múltiples. Lo hizo cuando nacieron las comunidades monásticas, que confrontaban a la religiosidad de poder con la religiosidad de servicio, de buscar el seguimiento de Jesús como servicio. Lo hace cuando alguien nos llama la atención de que en nuestro discurso estamos discriminando a alguien o le estamos cerrando la puerta a la nariz a alguien. Y muchas veces quien nos llama la atención de esto es alguien que está afuera. Porque uno no se da cuenta que le cerraron la puerta a la nariz si la nariz no es la suya. Quien se da cuenta que le han cerrado la puerta a la nariz es aquel a quien se la cerraron. Cuando hay personas a las que le estamos cerrando la puerta en las narices por creer que nuestra religiosidad y que nuestra perspectiva de hacer las cosas es la correcta y le queremos decir a Dios cómo se le debe seguir, no estamos siguiendo a Dios. Ahora el punto es seguir y escuchar su voz. Dios está hablándole a personas que quieren encontrarse con Él, que quieren cambiar su vida, que quieren seguirle, que tienen prejuicios. Y quiere usarnos a nosotros, que decimos que queremos seguirle, que estamos acostumbrados a reunirnos, a adorarle, a buscarle en grupo y que tenemos prejuicios. Dios quiere trabajar y reconciliar esos prejuicios de tal manera que sea su palabra la que se manifieste. Es interesante porque Cornelio vuelve a contar la historia. Más adelante volveremos a trabajar otros textos donde esto se vuelve a contar. Cuando algo se cuenta varias veces, y esto ya lo dije y lo voy a seguir repitiendo, cada vez que en la Biblia encontramos algo que se cuenta 1, 2, 3 o 4 veces, o 5, es porque debe ser algo importante. Por eso es importante ver cuántas veces se hablan determinados temas en el texto, porque vemos la importancia que se le da a esto. Cornelio dijo: a esta misma hora, hace 4 días, estaba yo orando en mi casa a la hora 9. Estaba orando la 9. Y he aquí un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Él hacía cosas que eran buenas. Y Dios le prestó atención. Muchas veces en nuestra teología evangélica hemos denigrado y nos hemos negado a hacer cosas buenas porque total somos salvos por gracia. Pero somos llamados, salvos por gracia y llamados a buenas obras. Y hay personas que ya están haciendo buenas obras que quieren conocer más de Dios. Envía pues a Jope y a llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Por tanto, envié por ti al instante, y has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, ciertamente
dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Cuántos sabemos este mensaje, este texto de memoria? ¿Cuántos nos lo olvidamos todo el tiempo cuando elegimos a quién sí le contamos el mensaje y a quién no? Con este mejor no hablo, con este mejor no me junto, a este sitio mejor no ir. Sabemos el mensaje y muchas veces no lo llevamos a cabo por nuestros prejuicios. Sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. El mensaje que Él envió a los hijos de Israel predicando paz por medio de Jesucristo, que Él es Señor de todos. Y ahora empieza a presentar a Jesús a este grupo. Y no solo presenta a Jesús, esto lo pueden seguir leyendo en sus casas. Presenta a Jesús, habla de cómo fueron mandados a predicar el Evangelio. Lo dice en el 42, nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados. Este era el mensaje clave que faltaba que recibieran. Y podría habérselo dicho el ángel. Cornelio la ley la conocía en buena medida. Conocía la religiosidad, la práctica de la justicia en medio de la búsqueda de Dios. Era en sí mismo religioso, pero Dios elige a una persona, no a un ángel, a una persona para que vaya allí y comparta el mensaje. A una persona que necesita renunciar a sus prejuicios para poder ser instrumento del Señor. Más adelante vamos a ver en la historia que hubo peleas entre Pedro y Pablo, porque Pedro siempre estos prejuicios le tiraban un poco, porque tenía que representar a una determinada comunidad. Entonces siempre estuvieron ahí. Es el primero en llegar a un grupo de gentiles y hablarles de Jesús. Aquí, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Sobre algunos no, sobre todos. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negarle el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Aquí Pedro entendió, ¿puede alguien negar? ¿Podemos como iglesia negarle la entrada a alguien que busca de Jesús? ¿Podemos como iglesia negarnos a ir y ser partícipes de las buenas obras, de las buenas acciones, de personas que hacen buenas acciones, buscando de Dios? ¿Podemos negarnos? ¿Podemos decirle a Dios cómo debemos ser para ser santos? ¿O simplemente debemos escucharlo a Él? ¿O simplemente debemos examinarnos a nosotros? ¿O simplemente debemos juzgarnos a nosotros? Debemos cuestionarnos a nosotros mismos y recordar que lo que Dios ha limpiado, no lo llamemos nosotros impuro. Creo que esto es clave para lo que vamos a estar viviendo y haciendo en esta semana, pero es clave para abrir estas puertas. Es clave para ser quienes debemos ser en esta comunidad.
Debemos ser seguidores de Jesús, que no nos negamos a ser partícipes de buenas obras, no de malas obras, ojo, de buenas obras, en las cuales podemos nosotros testificar del Señor. Debemos estar dispuestos a cuestionar nuestros propios prejuicios y a compartir el mensaje del Señor con aquellos a los que por prejuicios, por costumbre, por estructura, podemos llegar a cerrarles la puerta en la nariz. Cornelio no la tenía toda clara. Lo primero que hizo fue realizar una práctica de tipo pagana, en este caso, que es al llegar Pedro a adorarle, porque no lo tenía claro. Tenía claro que buscaba a Dios, pero no tenía claro el cómo. Pero el mensaje llegó a él. Los que estaban con él seguían a Dios. Muchos de ellos que seguían a Dios eran esclavos. Seguían a Dios porque el amo los seguía, entonces ellos también. Y sobre ellos descendió el Espíritu Santo. La comunidad de fe que más creció fue entre una comunidad de fe entre esclavos, entre personas que no tenían libertad. La única libertad que podían permitirse era decir en quién creemos. Mientras tanto tenían que servir a sus amos en todo lo que les dijeran. Y muchas de las cosas que les decían que hicieran eran injustas. Pero tenían la libertad de seguir a Jesús. Somos seguidores y herederos de una comunidad de esclavos. Somos seguidores y herederos de aquel que, siendo Dios, se hizo siervo para salvarnos. No hay nada que nosotros podamos hacer que iguale eso. Y sin embargo hemos sido llamados a que haya en nosotros esa actitud que hubo en Jesús. Él no estimó el ser igual a Dios, que no era un prejuicio, era un juicio acertado, previo, como cosa que aferrarse. ¿Por qué estimamos nosotros nuestra religiosidad, nuestra estructura, nuestra costumbre como cosa a la cual aferrarnos? ¿Por qué estimamos nuestra presunta santidad como cosa a la cual aferrarnos? Para cerrarle la puerta en la nariz a quien busca de Dios. Es el momento de abrir nuestras puertas. Es el momento de salir. Quiero invitarlos a que estemos orando. Señor, queremos aprender a seguirte. Señor, somos conscientes de que cada vez que lo intentamos y cada cosa que hacemos está sesgada por nuestros puntos de vista, por nuestra historia, por incluso lo que nosotros creemos de vos, por el idioma en el que te leemos, por la familia de la que venimos, por el lugar en donde hemos vivido. Señor, queremos vivir un milagro. Queremos vivir un milagro de tu Espíritu trabajando a través y por encima de eso. Te pedimos ese milagro, Señor, porque vos ya lo hiciste. En nombre de Jesús. Amén. Amén.